Se ha estado hablando de una palabra muy cortita, pero que para usted y para mí es muy fundamental para poder llegar al reino de los cielos. Y es algo que es una palabra que le gusta tanto a Dios que tenga que estar en nosotros. El Señor nos bendiga. Amén. Si hay algo que le gusta a Dios, es que en nosotros esté lo que vamos a hablar en este día. El Señor nos bendiga. Libro de Habacuc, Antiguo Testamento, capítulo 2, solamente el versículo 4. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. La página 1063. Si a alguno le es más rápido buscar por el número de la página. Vamos a dar un instante para que podamos todos tener la palabra de Dios. Es importante, hermanos y hermanas. Yo le insto a que usted tenga que traer su Biblia a la casa del Señor para que podamos seguir el mensaje y pueda ver que el predicador está hablando palabra de Dios. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Si la iglesia lo ha encontrado, responde amén. Amén. Bien. Eso es, hermano Luis. Dios le bendiga. Bien. Le damos lectura entonces la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habacuc 2, versículo 4 dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios lo bendiga. Durante todo este mes, hermanos, se ha estado hablando de la fe y nos hemos dado cuenta de que la fe es muy importante para todos nosotros. El Señor nos bendiga. Aquí muestra, hermanos, Habacuc a través de la respuesta que le da Dios a Habacuc, y le muestra y le habla el Señor Jehová de que una persona que su alma no es recta, hermanos, se enorgullece, o sea, dice: no necesito a Dios. Una persona que no acepta a Dios, hermano, y que dice que no existe Dios, que Dios no es real, su corazón se enorgullece y no acepta a Dios. Dios nos ayude y nos bendiga. Pero más nosotros, hermanos en el Señor,
que hemos aceptado a Dios, que el Señor un día apareció a nuestro camino y nos trajo a su evangelio y nos mostró la verdad. Como decimos y como dice la palabra del Señor, sacó nuestra venda de nuestros ojos, porque vivíamos y nos dimos cuenta que estábamos en la oscuridad, pero ahora, hermanos, Dios a sacar esa venda, vimos la luz. El Señor nos ayude y nos bendiga. Pero Dios, para hacer esa acción, hermano, en nuestra vida, tuvo que depositar uno de los dones más antiguos. El Señor nos bendiga, porque la palabra de Dios dice que la fe es un don de Dios. O sea, ni siquiera es nuestro, sino que es un don de Dios que pudo depositar en nuestras vidas para que nosotros pudiéramos creer en aquel que nos pudo llamar, en aquel que pudo salir a nuestro camino. El Señor nos bendiga. La fe, hermanos, como dice Hebreos en el capítulo 11, la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. El Señor nos bendiga. Lo que no se ve. Alguien o alguno de nosotros hemos visto el reino de los cielos. Hemos visto a Jesús. El Señor nos bendiga. Pero sin embargo no lo hemos visto. Pero sin embargo lo creemos. Hermanos, que Cristo vino a tener que dar su vida por nosotros. Sin embargo creemos que Cristo está a la diestra del Dios Todopoderoso intercediendo por usted y por mí. Sin embargo creemos que hay una ciudad gloriosa para nuestra vida después de esta vida. Cuando venga la muerte sobre nosotros, creemos que hay un reino que está preparado para nosotros. Lo creemos porque existe la fe en mí y en usted. Ayúdale, Dios. El Señor nos bendiga. Dios nos ayude, hermanos, en el Señor. Desde la antigüedad, hermanos, este don de fe ha sido depositado en los varones que han creído en Dios. Dice que Abel, hermanos, por fe, su holocausto, podemos decir así, o su ofrenda que trajo a Dios, hermano, fue aceptada porque sabía que por fe, hermano, iba a ser agradable a Dios. Como a Caín no había fe, mató a su hermano. El Señor nos ayude y nos bendiga. Dice, ahora si tomamos a Abraham, el padre de la fe. Cuando Jehová Dios le dice a Abraham, sale de tu parentela, te voy a llevar al desierto. Gloria al Señor. Porque allí te voy a hacer grande. Bendito sea Dios. Solamente haber escuchado una orden. Sin embargo, Abraham creyó. Gloria al Señor. Creyó, hermanos, en el Señor, en que Dios, aunque lo llevaba en el desierto, Dios lo había de fructificar y engrandecer. Dios nos ayude. Moisés, bendito sea Dios. Moisés dice que en el mismo capítulo 11 de Hebreos dice que Moisés, saliendo de su tierra también, dice que caminó, gloria al Señor, como viendo al invisible, aleluya. Bendito sea Dios, aunque no había visto a Dios, solamente lo había escuchado detrás de una zarza.
Pero sin embargo él creyó de que aquel que le hablaba allí de aquella zarza era Dios mismo. Aunque él pertenecía a un pueblo que sea donde se había criado, donde había sido adoctrinado, pero sin embargo, cuando se le aparece Dios a través de la zarza y le habla, su fe fue puesta en Dios. Y salió de la tierra de Egipto. Y por eso dice que caminó como viendo al invisible, creyendo en que todo lo que Dios le había hablado en ese lugar, hermanos, era la verdad y era Dios mismo quien le hablaba. Amén. Bendito sea el Señor. Los grandes hombres, los grandes jueces necesitaron fe para poder ir, hermanos, y enfrentar al enemigo. Jefté, Sansón, hermanos, y los grandes. Jefté era una oportunidad cuando lo envía Jehová. Porque todos los días venía un pueblo, hermano, en el Señor, de tiempo en tiempo venía y le quitaba sus cosechas y todo lo que podían ellos, su alimento, y se lo llevaban de Israel. Pero Dios necesitaba liberar al pueblo de Israel y de la mano de aquellos enemigos para que no le quitaran más alimento. Prepara ahora, Jefté. El Señor nos bendiga. Jefté dijo, pero si Jehová no va conmigo, no iré. Sabía Jefté, hermano, y su fe era puesta en Dios, porque sabía que a través de Dios, si iba Dios con él iba a obtener la victoria y iba a derrotar a los enemigos. Fueran 5, fueran 10, fueran 15, fueran 20,000 o 15,000. Porque Dios, para ganar una batalla, no necesita multitudes. Necesita solamente fe en el pueblo de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea Dios. Porque la fe es importante en el Hijo de Dios para ser victorioso en todo aspecto de la vida. La fe es fundamental. Bendito sea el Señor. Porque el hombre sin fe, hermanos, en el Señor, es un hombre que no cree en nada. Aunque diga que Dios existe, pero si no tiene fe. Por eso es que hay hombres que creen en los árboles, creen en las piedras, creen en los animales, porque su fe es hacia ellos. Pero la fe auténtica es creer en Dios. Amén. En el autor, en el consumador de nuestra vida. El Señor nos bendiga. Usted, hermana, hermano, para tener y obtener distintas cosas dentro de la obra del Señor, no podemos caminar a la sin rumba. No como decía Pablo, no como podemos caminar como quien golpea el viento, no. Para caminar en la obra necesitamos la fe. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor nos bendiga. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay algo que le agrada a Dios, si hay algo que le agrada a Dios, hermanos, en el Señor, es cuando el hombre y la mujer tienen fe en Él. El Señor nos bendiga. Bendito sea el Señor. Es por eso que cuando Jesús aparece ahora, la mujer, hermanos, que hacía muchos años que estaba enferma de flujo de sangre, aparece la mujer encorvada, aparece la mujer firofenicia, hermanos, en el Señor. ¿Y sabe por qué Jesús se alegró? Y en algunas oportunidades dijo, ni aún en Israel, ni aún en mi pueblo, ni aún en mis hermanos, ni aún en aquellos que he venido a tener que preparar el camino, he encontrado la fe que hay en esta mujer o en este hombre.
El Señor nos bendiga. La fe del centurión cuando llegó fue ante Jesús y le dijo: Señor, por favor, tengo un criado que está enfermo, por favor, anda. Porque tú le vas a sanar. El hombre era lleno de fe, había confiado en Dios porque sabía que el único, hermanos, que podía sanar a su criado era Jesús. Dios nos ayude. ¿Por qué a veces, hermanos, en el Señor nuestras oraciones no son respondidas? Dios las escucha. Porque Dios no es un Dios sordo. ¿Sabe por qué? Porque nuestras oraciones las hacemos sin fe. Porque la fe es la certeza. Es la certeza, hermano, y la convicción. Cuando yo hago una acción, tengo que estar seguro que lo que yo estoy haciendo lo voy a obtener. Señor. Cuando yo hago una oración a Dios, tengo que estar seguro que esa oración va a ser respondida y que la estoy haciendo al Dios correcto y la estoy haciendo en forma adecuada. El Señor nos ayude y nos bendiga. Porque si la fe, yo digo voy a hacer esta oración y después digo, ¿me responderá Dios? Voy a hacerla por si acaso, a ver si Dios me escucha. Claro, Dios lo va a escuchar, pero la oración no va a ser respondida. El Señor nos bendiga. Nos ayude nuestro Dios, hermanos. Porque para obtener, hermanos, la gracia de Dios, para obtener respuesta de Dios, necesitamos la fe. Hombres que, lo que le decía, los jueces, Jefté, Sansón, hermanos, y algunos que los tengo anotados acá, el Señor, para obtener la victoria, para ganar la guerra, hermanos, y la batalla, ellos necesitaron primeramente fe. Que Dios le iba a dar la victoria. El Señor nos ayude y nos bendiga. Porque sin fe, vuelvo a decir, si algo le agrada al Señor, si algo le agrada a Dios, es que cuando nuestra fe, hermano, está puesta en Dios. El Señor nos ayude y nos bendiga. Vuelvo a decir y vuelvo a recalcar este versículo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo agrado a Dios? ¿Cómo agrada usted a Dios? ¿Cómo agrada a Dios usted? Cuando yo hago la palabra de Dios. Esta palabra, esta escritura. Cuando yo oigo la palabra de Dios, cuando yo la hago, cuando yo hago la palabra de Dios, pero la hago con fe. Dios nos ayude y nos bendiga, hermanos, en el Señor. La fe es muy importante en nosotros los cristianos. Porque la misma palabra de Dios, hermano, nos enseña que en los postreros tiempos, y por eso que hay que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, y cuidar este don maravilloso que Dios ha puesto en nosotros, cuidarlo como un tesoro más preciado de nuestra vida, porque en los postreros tiempos dice que la fe de muchos se va a terminar, de muchos se va a acabar, y cuando la fe se termina en el cristiano, hermanos, en el Señor anda en la sin rumba, anda para donde quiera, es como una nube, es como el tamo, que cuando la azota para donde quiera, para donde va el viento la va. Pero el hombre y la mujer de fe va caminando en un solo sentido, buscando el reino de los cielos,
Aunque vengan viento, aunque vengan lluvia, aunque venga sol, aunque venga frío, hambre, desnudez, pestilencia, aunque venga todo, pero el hombre de fe camina mirando a Jesús. Porque el galardón no viene del hombre ni de la mujer, viene de aquel que me tomó por soldado. El galardón viene de aquel que murió en la cruz por mí, el que derramó su sangre, el que se dejó golpear, el que se dejó maltratar, el que dejó que su cuerpo se hiciera pedazo. Bendito sea el Señor. No para ser, como digo siempre, hermano, no para mostrar que era un superhombre, no. O un superdios, no. Era para salvar esta humanidad. Y cuando hay fe, hermanos, en el Señor, se camina como dice Moisés, o como dice hermano Hebreos capítulo 11, que Moisés caminó como viendo al invisible. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. ¿Cómo camina usted, hermana, hermano? Camina viendo al hombre, camina viendo a la mujer, camina viendo las imperfecciones del hombre y de la mujer. Pero yo les sé decir que si usted camina en esa situación se va a perder. El infierno lo espera. El Señor nos bendiga, porque en Cristo no hay imperfecciones. Porque en Cristo, hermano, está lo puro, está lo santo, está lo santificado. Está el camino, está la verdad. El Señor nos bendiga. Está esperándolo el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Es necesario, hermano, en el Señor, que la fe la mantenga usted y la mantenga yo. El Señor nos bendiga. Y la única forma, hermanos, que lo especifica la palabra del Señor, que usted pueda alimentar la fe, hermanos, en el Señor, es oyendo palabra de Dios. El Señor nos ayude y nos bendiga. Porque la fe viene por el oír palabra de Dios. Tenía un versículo anotado aquí. Romanos 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del hombre. No, palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios a usted la nutre. Porque la palabra de Dios a usted lo prepara. Porque la palabra de Dios a mí, hermanos, no hace fuerte y a usted le hace fuerte. El Señor nos bendiga. Porque hombres y mujeres, hermanos, que siguieron a Jesús, que siguieron a Dios, que sufrieron calamidades, que sufrieron mucho más que nosotros y que aún encontraron la muerte, hermano, en el Señor, siguiendo a Dios, por hablar la verdad, por seguir a Dios, por seguir a Cristo. Sin embargo, hermanos, permanecieron en la fe, opuestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra vida. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que ni siquiera hemos sufrido? ¿Cuánto más nosotros que ni siquiera hemos sido golpeados? ¿Cuánto más nosotros que ni siquiera hemos sido perseguidos? Que ni siquiera hemos sido abofeteados. Ni siquiera hemos pasado hambre. Ni siquiera hemos sufrido nada. El Señor nos bendiga. No hemos sufrido nada por la causa del Señor. Dios nos ayude y nos bendiga. Pero aquellos, hermanos, aquellos sufrieron todas esas calamidades, todas esas consecuencias. Pero sin embargo, al final de su carrera, hermanos en el Señor recibieron el galardón. Y hoy día están aquí escritos en la palabra del Señor. Si usted lo estudia, aparecen estos hombres y mujeres, hermanos, para que viéramos nosotros y nos comparáramos nosotros con ellos, y vemos que nosotros no hemos sufrido nada.
Y sin embargo esa fe tan pequeñita, porque dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, si tuviera, no dice que es igual a un grano de mostaza, si tuvieras, que aún es más chiquitita, sin embargo esa fe hoy día nos mantiene en pie de batalla. Hoy día nos mantiene en pie de batalla. Como caminando, como viendo al invisible. El Señor nos bendiga. No vimos a Jesús crucificado, no estuvimos ahí. Pero sin embargo un día alguien nos predicó y alguien nos habló. Y pudimos escuchar la voz de Dios que nos llamó. Dios nos bendiga. Dios bendiga esta palabra en nuestra vida, hermanos, en el Señor. La fe, vuelvo a decir, es muy importante porque la fe, necesitamos esa fe para seguir a Cristo. Necesitamos esa fe para llegar al final de nuestra carrera. Necesitamos esa fe porque un día vamos a llegar ante la presencia de Dios y por fe, con esa fe, vamos a entrar a ese lugar. Dios nos ayude. Para hacer y trabajar en esta vida, hermanos, en el Señor, también necesitamos fe. Dios nos ayude. Porque aunque sea el trabajo tan pequeño dentro de la iglesia, aunque sea tan pequeño, hermano, usted necesita fe. Aunque usted venga a barrer la iglesia, aunque usted venga a ordenar la iglesia, aunque usted reciba esa ofrenda de la iglesia, aunque coordine aquí, hermano, de este lugar, aunque usted predique de este lugar, aunque vayamos a la calle a predicar, aunque usted ayude a su amigo, a su amiga, a su compañero, para hacer ese acto, esa acción, necesita fe. ¿En qué sentido? De que ese trabajo que usted realiza por fe está llegando, siendo agradable delante de los ojos de Dios. Dios nos ayude y nos bendiga. Pero si usted no dice, yo voy a hacer la ofrenda, ya para qué. No. Porque toda nuestra acción es un acto de fe de aquel que nos tomó. Es una forma de agradecer. Y no tanto como agradecer, sino que es una obligación. Es una obligación trabajar en la obra del Señor. Es una obligación. Por eso yo le digo, hermano, siempre digo, nosotros deberíamos de pelearnos. Deberíamos de pelearnos para trabajar en la obra del Señor. Ayúdanos, Señor. Dios nos ayude. Deberíamos de ofrecernos. Sin que nadie, a lo mejor sin que el jefe de la institución, la secretaria de la institución, el secretario de la institución tenga que a lo mejor rogándole a los hermanos para orar, para predicar, para recibir la ofrenda, para ir aquí, para allá. Porque es mi obligación. Si yo he creído, si mi fe está puesta en Dios, yo creo que mi acción de trabajo va a ser agradable a Él. El Señor lo bendiga. Pero hoy día a lo mejor la iglesia, la hermandad en estos tiempos está más enfocada a reclamar los derechos a Dios. Ayúdenos, Señor. Los derechos a Dios. Dios, pero si tú tienes que sanarme. Dios, tú tienes que tener pan en mi mesa. Dios, tú tienes que cuidar a mis hijos. Dios, tú tienes que tenerme trabajo. Dios, tú tienes que darme vestuario. Dios, tú tienes que darme un vehículo para poder movilizarme, tienes que darme una casa. Estamos reclamando, hermanos, en el Señor le reclamamos a Dios. El Señor nos bendiga. Seguimos casi todos los días nuestras oraciones, le reclamamos a Dios. La obligación de Dios que tiene para con nosotros. El Señor nos bendiga. Pero no le decimos, Señor, aquí están mis obligaciones, como dijo tu Dios, aleluya.
Aquí están mis obligaciones para poder, porque Cristo le dijo cuando aquellos 5,000, después que los alimentó, fueron ante él y le dijeron, maestro, ¿cómo llegaste acá? Y él se vuelve hacia ellos y le dice, ¿por qué me buscan? Porque se alimentaron, porque vieron el milagro. Ayúdalo, Jesús. El Señor los bendiga. Le dijo, no me busquen por eso, no la busquen para que yo los mantenga, sino que primeramente busquen el reino de los cielos, y cuando busquen el reino de los cielos, yo me voy a preocupar de todo esto. Señor. Yo me voy a preocupar que no le falte nada en su casa. Yo no me voy a preocupar porque no le falte su trabajo, que no le voy a cuidar a sus hijos. El Señor los bendiga. Pero cuando me busquen a mí primeramente, cuando su fe esté puesta en mí, no en las cosas de la tierra. Bendito sea el Señor. Y hoy día, hermanos, la iglesia, muchos cristianos están cambiando sus síntomas de seguir a Cristo. Siguen a Cristo para que los mantengan a la vida desde esta tierra, pero no buscando el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Amén. Y hoy día muchos tienen los graneros llenos, cruzados de brazos están, sin hacer nada por la obra de Dios, sin buscar el reino de los cielos, cuando mi vida tiene que estar al servicio de Dios. Tiene que estar al servicio de la obra del Señor. El Señor los bendiga. Tiene que estar al servicio de Dios porque de ahí proviene la bendición. Iglesia, pongamos los ojos en Cristo. Bendito sea el Señor. Pueblo de Dios, estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos en que los hombres y mujeres están desviando la mirada del autor, en el que murió en la cruz. El Señor los bendiga. Y muchos creen que solamente creer en Dios basta y sobra. No, no, hermanos. Hay que trabajar en la obra del Señor. Dios nos ha traído al Evangelio ¿para qué? Para ser salvo, pero también para que la gloria de Dios, aleluya, para que la gloria de Dios, hermanos, se glorifique en usted y en mí, para que la obra de Dios crezca. El Señor nos bendiga. Lo que Dios ha puesto en usted y lo ha puesto en mí, los dones, hermanos, y todo lo que Dios ha dado, hermanos, a nuestra vida, son para que usted la disponga para Dios, para el crecimiento y extensión del Evangelio. El Señor nos ayude y nos bendiga. Pero para esto, hermanos, necesitamos fe. Porque vuelvo a repetir, y la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a quién. ¿A mí? ¿Agradar a la hermana, a la jefa de coro? ¿Agradar a la jefa de Lorca? ¿Al jefe del grupo ciclista? No, sin fe es imposible agradar a aquel que cuando estábamos perdidos en las tinieblas de maldad nos recogió y nos trajo a este lugar para ser nueva criatura. El Señor los bendiga. Pablo dijo que equivocado estaba persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a los hijos de Dios, pero cuando aparece Cristo, allí en el camino a Damasco, hermano, la conversación que tuvo allí Dios con Pablo fue tremenda. Y que todo lo que había hecho, hermanos, lo miró Pablo y lo vio y dijo, todo esto, cómo equivocado estaba. El Señor nos bendiga y se dispuso. Aleluya. Se dispuso, hermano, a trabajar en la obra del Señor.
Por supuesto, hermano, en el Señor, si no nos miramos a Pablo y nos comparamos con Pablo, a lo mejor no vamos a hacer lo mismo. Pero el Dios que ayudó a Pablo, el Dios que ayudó a Pablo, es el mismo que hoy día está ayudándonos a nosotros. Amén. Y si Dios sacó a Pablo de la cárcel, rescató a Pedro, hermano, le dio alimento a Pablo, lo salvó cuando la serpiente, hermano, lo mordió. Dios lo salvó. Es el mismo Dios que le salva a usted y me salva a mí. Es el mismo Dios, ¿lo cree o no? Amén. Bendito sea el Señor. Es el mismo Dios de ayer, el de hoy, el de mañana, y el de pasado mañana, y el del otro año será el mismo porque Él no cambia. El Dios que me transformó a mí seguirá transformando a más generaciones, porque aunque lo traten de eliminar, aunque traten de apagar, aunque traten de dejar de hablar de Dios, hermanos, nunca lo dejarán. Nunca apagarán que Dios hable. El Señor nos bendiga. Y termino con esto, hermanos, en el Señor. Dice que en los postreros tiempos, muchos, y vuelvo a recalcar esto, hermanos, el cuidado que hay que tener. En los postreros tiempos, el libro de Efesios dice que muchos apostatarán de la fe. Por eso vuelvo a decirle, hermano, hay que cuidar mucho la fe. Hay que cuidar mucho la fe. Dios nos ayude y nos bendiga. Y con esto, porque estamos en una celebración de un aniversario y espero no. Y como decía el versículo 4, he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Y ahora dice lo importante para nosotros. Mas el justo más fuerte. Mas el justo por la fe vivirá. El justo por fe vivirá. Reflexione esto, hermanos. Mas el justo por fe vivirá. Dios nos bendiga y nos ayude. Esta ha sido la palabra del Señor en este día y que sea de grande provecho para su vida y para mí también. Porque la palabra de Dios cuando se entrega de este lugar es para todos. El Señor nos bendiga. Le voy a pedir que se coloquen de pies. Vamos a orar al tiro por la palabra. Decimos gracias, Señor, en este día por esta hermosa palabra, Señor, que nos has entregado en nuestra vida. Y a través de esto, Señor, nos hemos dado cuenta qué importante, Señor, es esta fe que usted mismo, Señor, depositó en nuestra vida. Es por eso que es importante para llegar a tu reino, para recibir tu promesa, es importante que en nuestra vida esté la fe. Señor, ayúdanos y fortalécenos y permítenos, Señor, que cada día escuchemos tu voz, tu palabra, Señor, para que nuestra fe no se termine. Bendice a tu iglesia que hoy día ha oído esta palabra, Señor. Bendice a todos, Cristo amado de los cielos, para que nuestra mirada, Señor, esté puesta en ti día tras día, Señor, día y noche, Padre amado de los cielos. Bendícenos ahora, Jesús, y derrama tu bendición. En la bendición gloriosa del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.